Mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde acá, desde Oakland, California, dándole gracias a Dios, primeramente, por permitirnos compartir la bendita palabra del Señor. El día de hoy estamos invitados, usted y nosotros, estamos invitados a recibir este poderoso mensaje que lo hemos estado llevando y lo hemos llevado por las redes sociales, transmitiéndolo por YouTube también, por todas las plataformas que hemos podido ubicar para llevar el mensaje. Gracias también a ustedes por permitirnos entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. De verdad que es un placer para nosotros servirle a Dios y aportar para la obra del Señor. Mi hermano, vamos a estar orando, terminando el estudio, vamos a estar orando por todos los enfermos, por todas aquellas personas que están atadas a los vicios, al alcohol, a la drogadicción, esos vicios que son demonios para todos y cada uno de nosotros. De la misma manera que el endemoniado Gadareno, como una vez nos dio la oportunidad al Señor de compartir ese mensaje, en el cual yo anduve. Yo no estoy juzgando a nadie, yo solamente soy un servidor del Señor, un hombre que anduvo en el pecado, sumergido en el pecado, lo podemos decir claramente, haciendo cantidad de cosas que creíamos que nos deleitaban, pero nadie nos decía que estábamos cometiendo pecado. Hasta que gracias al Señor tuve la oportunidad de tener 2 cánceres. Ya saben que en mi vida he estado muy cerca de la muerte. Y en mi niñez, como lo he dicho cantidad de veces, fui abusado sexualmente. No me da pena, lo digo por testimonio. Fui apuñalado varias veces, fui balaceado también varias veces. Tuve accidentes de tránsito constantes, comas etílicos, que fueron los que llevaron también a que estos accidentes de tránsito se materializaran. Y por último, 2 cánceres. Y de verdad que para mí fueron lo mejor porque tuve la oportunidad, recibiendo quimioterapias, radioterapias, incluyendo un trasplante de médula ósea. Y aprovecho para enviar un saludo muy cordial a Yanira López Córdoba, mi hermana pequeña, como lo digo yo, esa niña preciosa que Dios utilizó como donante de la médula ósea para que se materializara este milagro. Me habían dado 33 días de vida y gloria a Dios, estoy vivo, gracias al Señor. El día de hoy, hermano, vamos a encontrar la palabra del Señor en Génesis capítulo 6. Hemos llevado este mensaje cantidad de veces, pero como dice la palabra del Señor, que no nos cansemos de llevarla. Quizás muchos, digo muchos porque no son todos, gracias a Dios, muchos estamos perseverando en llevar el mensaje de salvación. Estamos perseverando con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque solos no podemos. Y tenemos que seguir perseverando porque estamos en los tiempos malos de los cuales habla la palabra del Señor. Tiempos muy malos. Entonces, el día de hoy, hermano, yo, en el nombre de mi Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, yo le pido que tomes un bolígrafo, que tomes la Biblia, yo sé que tú la tienes, un papel, y apunta todos los versículos, hermano, apúntalos. En el nombre de mi Señor Jesucristo yo te lo pido. Apúntalos para que te des cuenta de qué es lo que ha pasado y lo que va a suceder muy pronto. Y que todo lo que estamos viendo actualmente, hermano, en el mundo entero, no solamente en el Oriente Próximo, en el Oriente Medio, allá en el pueblo, en el reloj profético de Dios que es Israel,
Todo esto está plasmado en este libro y lo hemos venido llevando constantemente para que ustedes entiendan y tomen en serio la palabra del Señor. Yo estoy seguro, hermanos, que a ustedes, a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que me pasó a mí. En el tiempo en que yo andaba en esta religión, como la llama mucha gente, esa organización religiosa, porque no es una iglesia, es una organización religiosa, donde no te enseñan la Biblia. No te enseñan la Biblia. Ellos utilizan otra clase de libros, incluyendo el catequesis, y no te enseñan la Biblia. No te la enseñan. Y no solamente en esa organización religiosa, sino en muchas iglesias cristianas. Muchas iglesias cristianas, entre miles de comillas, donde no le enseñan la palabra del Señor. Y no me quiero adelantar, porque es un mensaje poderoso, y este mensaje poderoso es para usted y para mí. Porque yo no soy el que hablo, hermano. Va a ser el Espíritu Santo hablando a través de este humilde siervo. Por eso lo digo claramente, yo no estoy juzgando a nadie. Yo ya pasé por lo que muchos están pasando actualmente, viviendo todavía y básicamente muertos en sus delitos y pecados. Así anduve yo en un tiempo, hermano. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Existía, pero no vivía. Ese era yo. Y muchos me conocieron mi vida pasada, mi vergonzosa vida pasada. Y yo sé que a muchos les hice mucho daño, a muchas personas. He tenido la oportunidad de pedirles perdón a todos y cada uno de ustedes que me están escuchando, me van a escuchar. Hoy en día le sirvo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que ya no son muchas, ya son 54 años que me cayeron hace 8 días, el 5 de octubre, y aprovecho también para darle gracias a todos y cada uno de vosotros, los que sacaron tiempo, un poquito de su valioso tiempo para enviarme un mensaje de felicitaciones. Entonces, hermano, el día de hoy, nuevamente, capítulo 6 del Génesis. Génesis, la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, dice la palabra del Señor, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice la palabra del Señor, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más, Señor de vida. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Porque nunca, Señor, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, Señor, sino que tus santos hombres
llenos de tu Santo Espíritu, Señor, la escribieron, Padre. Fueron hombres inspirados por tu Santo Espíritu, Señor, quienes plasmaron desde la antigüedad estas palabras, Señor, y que hoy en día, Padre Santo, tenemos la oportunidad, Señor, de conocer la verdad. Tenemos la oportunidad de conocer la verdad. Ellos lo conocieron, Señor, de primera mano. Esa verdad absoluta, esa verdad que nunca cambia, esa verdad que es tu amado Hijo Jesús, Señor. Hoy nos disponemos, Padre Santo, a escuchar tu bendita palabra. Ponen en nuestro corazón, Señor, el querer como lo hacer, por tu bendita y absoluta voluntad, Padre Santo, y que ese mensaje, Señor, llegue a lo más profundo del corazón de todos los que van a escucharla, Padre Santo, porque todo el que la va a escuchar, Señor, es porque tú has puesto en ese corazón que la escuche, Padre. Te pido de antemano, Señor, por estas personas que están enfermas, que claman a ti, oh poderoso Dios, que necesitan de ti, Señor, para que tú extiendas tu mano poderosa sobre esa persona, Señor, que yace en un hospital, en una casa, Señor, esperando sanación y salvación, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor, y te pedimos también por tu pueblo santo Israel. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, no me voy a cansar, como dice la palabra del Señor. Al hombre en ese entonces se le dio 120 años, y hoy 120 años estuvo Noé armando un arca, construyendo un arca. 120 años. Ese hombre en 120 años estuvo en cada clavo que él ponía en esa arca, en cada minuto, en cada segundo. Es como si estuviéramos nosotros leyendo un versículo, llevándole ese mensaje de salvación a todos y cada uno de vosotros. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque es que la gente en ese entonces, Noé le decía a las personas que iba a venir un diluvio y se burlaban de él. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día, hermanos, que nosotros estamos llevando la palabra del Señor y mucha gente se burla de nosotros. Pues nosotros lo que hacemos es pedir misericordia para aquellas personas que se burlan no solamente de nosotros, sino de la palabra del Señor. Muchas personas, incluyendo cristianos, lamentablemente muchos, que se dicen ser cristianos y no lo son, empezando como el líder de aquella organización religiosa que dice ser cristiano. Un verdadero cristiano no adora a los muertos, no le consulta a los brujos. Un verdadero cristiano vive en santidad constantemente. Un verdadero cristiano no tiene ídolos en su corazón, en su vida y mucho menos en su casa. Entonces, como dice la palabra del Señor, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Para que nosotros hallemos gracia delante de los ojos de Dios, tenemos que santificarnos totalmente. Porque esto que ocurrió en los tiempos de Noé también va a ocurrir cuando vaya a venir mi Señor Jesucristo. Todo esto va a acontecer y peor todavía, porque dice la palabra del Señor, como dice en el capítulo de Mateo, capítulo 24, versículo 37, dice la palabra del Señor. Dice, mas como en los días de Noé, el que está hablando aquí es mi Señor Jesucristo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de él mismo, porque él dijo que él se iba y que regresaría por su iglesia. Por aquellas personas, hombres y mujeres, que hayan tenido gracia delante del Hijo del Hombre, que es mi Señor Jesucristo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire,
Mucha gente dice, incluso pastores, lamentablemente, he escuchado a pastores o también a estos pseudoprofetas y pseudoapóstoles que hoy en día son 12 apóstoles no más, la palabra de Dios lo dice, que dice que Noé nunca habló del diluvio. Como mucha gente, también estos pastores y pseudoprofetas, pseudoapóstoles, hablan que mi Señor Jesucristo nunca habló del arrebatamiento de su iglesia. Mire lo que dice aquí, dice en el versículo 39 de San Mateo, cuando dice que Noé sí les llevó ese mensaje. Él habló de ese mensaje, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué quiere decir? Que él sí les predicó que iba a venir un diluvio. Él sí les predicó. Dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y dice, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, dice que mi Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de Él prácticamente. Pero si usted me acompaña, hermano, porque yo sé que usted tiene una Biblia, yo estoy seguro, usted tiene una Biblia, me acompaña al capítulo 14 del Evangelio de San Juan, donde mi Señor Jesucristo claramente hizo énfasis de que Él iba a venir por su iglesia y que los iba a arrebatar. Y va a haber un arrebatamiento, va a haber un arrebatamiento. Mi Señor Jesucristo fue el primero en hablar de ello. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 3, y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas casas hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere otra vez y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando mi Señor Jesucristo dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, quiere decir que el Señor va a venir a arrebatar su iglesia. Va a venir por su iglesia. Mi hermano querido, estamos viendo las señales, esas señales que claramente nos alertan, nos quieren decir que mi Señor Jesucristo está a las puertas. Cuando dice mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, claramente las señales, cuando dice mi Señor Jesucristo, contestándole a esa pregunta que le hicieron sus discípulos en ese entonces, que le dijeron que cuándo iba a suceder todo eso y qué señales habrían cuando eso iba a suceder. Entonces mi Señor Jesucristo les dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dice la palabra del Señor, mucha gente no quiere entender esto y mucha gente, aquellos supuestos ateos, que son necios, me perdonan la palabra, no me gusta, pero está escrita aquí incluso, que el ateo piensa en su corazón, el necio piensa en el corazón que no hay Dios, es un ateo. Y mucha gente se ha dejado llevar por esa misma línea, haciéndole creer al mundo, unos en esta organización religiosa, unos haciéndole creer que la salvación está en María, que es una falacia grande. María fue una mujer virtuosa. El Señor la utilizó para que se materializara la venida de mi Señor Jesucristo. Porque estaba escrito desde los primeros libros del Antiguo Testamento que eso iba a ocurrir. Que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y fue utilizada y la respetamos, su nombre. Ella ya está fallecida. Cuando venga mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, todo eso hay que entenderlo, hermanos. No nos dejemos engañar.
No nos dejemos de engañar. Dice la palabra del Señor, y es que el Señor hizo la creación para nosotros tan hermosa, que no se pasó de nada, o sea, lo dejó perfecto. Tanto, hermano, que la tierra, a la distancia del sol, si la tierra estuviese 1 kilómetro más cerca del sol, nosotros estaríamos ya calcinados. Si nosotros estuviéramos 1 kilómetro más lejos del sol, estaríamos prácticamente, hermano, congelados. Es hermoso lo que hizo el Señor. Solamente viendo su creación, nos damos cuenta de que tan perfecto y maravilloso y misericordioso es Dios. Y hay que entender eso. Ahora, lo que está sucediendo, mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, plural. Angustia de las gentes, lo que estamos viendo actualmente, hermano, en el mundo. Angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque faltan muchas cosas que van a venir. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice la palabra del Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención, mi Señor Jesucristo, está cerca. Entonces hay que tener en cuenta claramente lo que está sucediendo en el mundo. Cuando dice en el versículo 29, donde dice, también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel, todos los árboles son todas las otras naciones. Dice, también le dijo una parábola, mirad la higuera, mirad a Israel y a todas las naciones que están alrededor. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros por vosotros mismos que el verano ya está cerca. El verano es mi Señor Jesucristo. Cuando la higuera reverdezca, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando, cuando la higuera reverdezca, saber que el verano está cerca. El 14 de mayo de 1948, esa higuera reverdeció. Israel, como estado de Israel, reverdeció. Ya llevamos hermano, una generación prácticamente de 76 años. Sabemos todo lo que está sucediendo. Y sabemos todo lo que está aconteciendo. Y el Señor dijo que no pasará esta generación hasta que vean al Hijo de Dios viniendo con su poder y gran gloria. ¿Qué quiere decir? Mi Señor Jesucristo muy pronto viene. Entonces, mirando todo este panorama, hermanos, mirando todo este panorama y estudiando la bendita palabra del Señor constantemente, estamos viendo, hermano, que el Señor, la palabra del Señor, hermano, se está cumpliendo cabalmente. Angie, Dios te bendiga. Dios te bendiga por entrar con nosotros. El Señor ya está alistando a los suyos. Él ya está alistando a los suyos porque el tiempo es muy corto, hermano. Es demasiado corto. Dios está haciendo llegar su voz por medio de Biblias. Está haciendo llegar su voz por medio de Biblias en todos los idiomas. No hay que descartar eso, hermanos. Está haciendo llegar la palabra del Señor por medio de predicadores, por medio de milagros, hermano. Mi familia, empezando por mi familia, yo sé que usted en su casa, cada familia, Dios le ha mostrado su poder a través de un milagro. Como lo decía anteriormente, a mí me diagnosticaron estamos hablando de hace 13 años, un cáncer, y los médicos dijeron que ya no había nada que hacer por mí, que 33 días me iba a morir. A los días me diagnosticaron otro cáncer, ya eran 2, estaban regados totalmente, uno en todo el cuerpo porque estaba en la sangre, leucemia linfoblástica tipo T, y también tenía cáncer en el cerebro. Ya no había nada que hacer por este hombre. Pero Dios ha hecho cantidad de milagros.
muchos milagros, y esos milagros mi familia lo saben, y ni aún así han creído, y ni aún así le dan honra y gloria al que le dio un vuelco total a mi vida, a un hombre que no valía la pena, un hombre que no valía la pena, y usted mismo lo sabe. Y en este momento el Señor está mandando, está haciendo llegar su voz a través de milagros, a través de medios de comunicación, a través del internet, a través de señales naturales, a través de conflictos mundiales, porque está escrito en la bendita palabra del Señor. Es tiempo de decidir, hermano mío, es tiempo de decidir para quién vivirás. Estamos hablando eternamente, no aquí. ¿Para quién vivirás? ¿Si para el Señor? ¿O para ti mismo, entre comillas? ¿Dónde quieres vivir tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Todo el mundo quiere hablar del cielo. Las organizaciones religiosas hablan del cielo, pero nunca te hablan del infierno. Y qué hermoso es que en ese mismo libro que tú tienes, la Biblia, ese mismo libro habla del infierno y del cielo. Pero todos lo acomodan a lo que llama la palabra de Dios concupiscencias, a su agrado. No hablan sino del cielo, constantemente. No hablan del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le está mostrando a muchas personas, un saludo muy especial para Hugo, a Hugo González, que tuve la oportunidad de estar allá en su casa. Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Y me comentó que había tenido un sueño. El Señor le reveló cómo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y le estuve compartiendo la bendita palabra del Señor. Y no solamente él, muchas personas, el Señor les está mandando, les está haciendo llegar ese mensaje a través de sueños. Hace un tiempo el Señor le mostró a una persona cómo iba a ser el arrebatamiento de su iglesia. Esta persona cuenta que al principio él pudo ver al rey sentado en una nube que resplandecía más que el sol de mediodía. Él cuenta de esa manera, que él estaba sentado dándole la espalda a él y que él se le acercó con respeto por detrás y con curiosidad. Se le acercó a mi Señor Jesucristo y él notó que en sus perforadas manos él mecía como un cernidor de oro puro. Y dentro del cernidor, esa persona cuenta que vio personas de toda raza, de toda nación, y que el Señor los movía de esta manera, ya. Y entonces él, lo que quedaba en el cernidor, lo sacaba aparte porque lo que iba cayendo a un pozo oscuro, hondo, denso, de color oscuro. Y esa persona le preguntó qué era lo que estaba pasando. Entonces mi Señor Jesucristo le dijo que los que él apartaba después de pasarlos a través del cernidor son los que padecen, a esas personas cristianos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que padecemos todo lo que está sucediendo. La gente no quiere saber nada de la palabra del Señor, y mucho menos de nosotros que la estamos llevando. Va a llegar un tiempo, hermano, después de que el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se materialice, los que se queden y los que todavía crean, cuando ya se den cuenta de que sí era verdad, de que no habían tomado en serio la palabra del Señor y se queden, hermano, van a ser degollados. No va a ser un balazo, lo van a poner en el paredón, una silla eléctrica, no. Degollados. Si ustedes ya saben quiénes son los que hacen esa actividad, y básicamente son aquellas personas que están en otra organización religiosa en el Oriente Medio, los que quieren acabar con el pueblo de Israel. Y hay que decirlo claramente porque es así.
Cada uno ya tenemos un vecino, una persona de esa organización, un vecino en nuestro barrio, en nuestra casa. Incluso muchas personas tienen una persona de esas dentro de su casa. Si tú te quedas en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vas a pasar por muchas penurias. Empezando de que en ese momento empieza la palabra, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el anticristo, se quita la careta, se deja ver ante el mundo y va a empezar la tribulación y posteriormente la gran tribulación. Recuerden que lo hemos dicho hasta la saciedad, son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces en este momento el Señor lo que está haciendo es apartando, después de pasarlos por ese cernidor, básicamente son los que padecen y son probados. Y dice el Señor que le dijo a esta persona que son los que hallo fiel ante mí. Y no solamente ante Él, sino ante mi Padre. Y los que desecho, dice, no, son los que no soportan las pruebas y en su corazón, dice, cuenta esta persona que le dijo el Señor, y que en su corazón hay sino hipocresía. Hipocresía, que eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias. Y hago énfasis en muchas porque no son en todas, gracias a Dios. Ya, esas personas son cual escombro, hermano. Son desechados porque no aman al Señor. No aman al Señor y no están preparados para el día cercano al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos dice en Malaquías capítulo 3, versículo 18, donde dice claramente, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese momento, hermano, nosotros tenemos que estar preparados porque mi Señor Jesucristo mismo le dijo a sus apóstoles en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 31, donde mi Señor Jesucristo mismo le dijo a su iglesia, le dijo de esta manera, básicamente, que Satanás, que Dios lo reprenda, que Satanás los había pedido para zarandearlos. A los apóstoles le dijo a Pedro, pero ahí estaban los otros con él. Satanás, que Dios lo reprenda, los ha pedido para zarandearlos, como al trigo, básicamente así le dice, pero el Señor no le dijo a ellos que le había contestado a Satanás que Dios lo reprenda. No me los toque. No, el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Eso es lo que está pasando actualmente en las iglesias. Iglesias faltas de fe. Faltas de fe, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias, mi hermano, que todavía cambiaron. Lo que han hecho es que han cambiado de religión, pero no han nacido de nuevo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con mi pastor Freddy, Dios le bendiga a él y a toda su familia. Gracias por haber venido a visitarnos el día de ayer. Iglesias, hermano, que el Señor, hermano, hoy en día les está diciendo que abandonen su tibieza. Aquellas personas, hermano, que el Señor les ha dicho claramente a través de la palabra del Señor que viene en breve y muchos se pierden y retroceden después de haberme conocido, dice la palabra del Señor. Han hecho lo que dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez y se mete al pantano. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos hermanos en la iglesia, que ya les falta fe. Ya les falta fe. Ha pasado con esta iglesia, hermano. La palabra del Señor habla constantemente de unas iglesias que han conocido al Señor, pero hoy en día, hermano, andan en la tibieza. Ya no son ni fríos ni calientes.
Hemos hablado hasta la saciedad, hermano, de estas personas que están metidos dentro de la iglesia. Y vamos, acompáñame al capítulo 3 de la Apocalipsis. Yo sé que tú tienes una Biblia. Tómale y acompáñeme. Capítulo 3, versículo 14, donde la palabra del Señor nos dice claramente, dice, escribe al ángel en la iglesia en la Odisea, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es tremendo, hermano, lo que está pasando hoy en día, hermano, porque mi Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, que antes de la venida de Él, iba a pasar lo mismo que en los tiempos de Noé. He tenido la oportunidad, hermano, de ver muchas cosas. Ayer le estaba comentando al hermano Freddy de que he tenido la oportunidad de ver cosas malas y hacer cosas malas. Cosas que yo sé que muchas personas de las que están oyendo y van a escuchar este mensaje nunca las han hecho. Pero hoy en día se está viendo claramente todo lo que está sucediendo, mi hermano. Pero estamos hablando de la iglesia. Una iglesia que le falta fe, hermano. Una iglesia que le falta arrepentirse. Una iglesia que no habla sino de Dios. Pero no se han arrepentido. Y mi Señor Jesucristo mismo le dijo, ¿por qué me dicen Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Iglesias que, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Una iglesia que le falta fe. Una iglesia que le falta santidad, como dice Mateo capítulo 24, dice en el versículo 12 y el 13, dice, y por haberse multiplicado, hermano, está hablando con los discípulos, no está hablándole a los demás, está hablando con sus discípulos. Y en este momento el Espíritu Santo está hablando con la iglesia, con nosotros que somos la iglesia. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, porque la maldad se ha multiplicado básicamente a la enésima potencia, yo creo que pasa más. Podemos hacer una ecuación y yo creo que no llegamos hasta allá, hasta el resultado final. Pero está hablando mi Señor Jesucristo a la iglesia, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? Que está hablando con su iglesia, mucha gente metidos en la iglesia que son cristianos, que se han bautizado ya. Personas que le sirven, incluso le han servido al Señor, tocando la batería, tocando la guitarra, en la alabanza, como ha pasado con muchos que han sido y todavía son, entre comillas, muy reconocidos cantantes. Y ya sabemos cómo han terminado. ¿Por qué? Porque se han echado para atrás. Se han echado para atrás. Esa es la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, mi hermano. Hay que perseverar. Hay que perseverar. No te canses, hermano. Sigue adelante. Ya esto ya va a terminar. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Él pronto viene por su iglesia. Cuando, hermanos, sigamos adelante. No nos cansemos de rogarle al Señor. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18. ¿Tienes una Biblia? Yo sé que la tienes. Capítulo 18, versículos 7 y 8, donde dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, ¿se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? Oh, mi hermano, eso es triste hoy en día, hermanos.
Hermanos, en la iglesia, que entran a servirle al Señor, entre comillas, dejan el pecado en la puerta. Y cuando termina el servicio, hermano, regresan como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca que vuelve al lodo. Salen, abren la puerta, allá recogen el pecado y siguen con su pecado. Es una vergüenza delante del Señor, hermanos, porque esto está sucediendo constantemente en muchas iglesias. Y vuelvo y hago énfasis en muchas, no en todas, gracias a Dios. Pero hoy en día, hermano, muchos predicadores, hermanos, entre miles de comillas, piensan, al leer este pasaje que hemos leído, al leer este pasaje de las Escrituras, podrían pensar que se refieren a la gente perdida, a esa gente que no ama ni cree en Dios. Mucha gente pensará que estos versículos son para ellos, porque muchas veces los que están en las iglesias escuchan el mensaje, pero no lo escudriñan. Y como cambiaron de religión, pero no han nacido de nuevo, todavía tienen el velo en sus ojos. Y muchas veces creen que estos versículos son para ellos en este tiempo en que las doctrinas falsas y los conflictos mundiales se acrecientan. No solamente los fenómenos naturales, los conflictos, todo lo que está sucediendo en el mundo, hermano. Ese espíritu de Jezabel, y ya conocemos que hacía Jezabel, que hacía pasar a los niños y niñas por el fuego. Y los padres creían que era que estaban haciendo un ritual, pero lo estaban haciendo, era un ritual pagano, lo que están pasando hoy en día. Que muchas mujeres que han llegado a altos cargos en los países están con el espíritu de Jezabel, promoviendo leyes en contra de la sangre inocente. Y recuerden que la palabra del Señor misma lo dice, que 6 cosas aborrece el Señor, aún una más aborrece, que entre esas está el que derrama sangre inocente, el que derrama sangre de niños que han muerto incluso en tumbas que están dentro de sus propias madres. Entonces estamos mirando ese espíritu de Jezabel, y por eso nosotros no debemos de cansarnos, hermanos, de llevar la palabra del Señor. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor dijo que todo lo que la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser igual o parecida a los tiempos de Noé, parecía a los tiempos de Lot. Muchas personas en las iglesias, hermano, se han olvidado de ese mandamiento, y el Señor se refiere claramente a la maldad de los mismos cristianos que no obedecen a Dios y no ponen en práctica los dos principales mandamientos, las dos principales vigas que sostienen a un verdadero cristiano. Si me acompaña, hermano, yo sé que usted tiene una Biblia, hermano, en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, donde la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, hablando de esta manera y contestando una pregunta que le habían hecho, mi Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él no está diciendo amarás a María, amarás a Buda, amarás a Mahoma, amarás a nadie. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice la palabra del Señor. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día, incluso dentro de las iglesias cristianas, entre miles de comillas, esto no lo practican. No lo practican. El enemigo quiere verte destruido.
Mucha gente que están amarrados a los vicios, al alcohol, a las drogas, llámese la que sea, a la pornografía, al sexo, porque el sexo es peligroso, hermanos. La persona que sea adicta al sexo, hermano, y al alcohol, cuando se unen esas dos cosas, hermano, se vuelve un depravado sexual, una persona peligrosa para las mujeres, una persona peligrosa para los niños. Por eso la palabra del Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Lo dice claramente. Debemos comprender que Dios espera amor y fe, y no solamente amor y fe, sino obediencia, no del inconverso que está en la calle, sino del creyente. Dios espera amor, fe, obediencia. Es del creyente, hermano, y por ende lo podemos decir. Lo que mi Señor Jesucristo reprocha es la actitud de la iglesia. Esa iglesia que no ama ni cree en la palabra de Dios y está cargada de maldad y de pecado, hermanos. El Rey del universo dice a quienes vienen en las iglesias, metidos allá en las iglesias, pero se deleitan en el pecado. ¡Qué vergüenza, hermanos! Iglesias llenas de personas así. La palabra del Señor dice en San Lucas, acompáñame, yo sé que usted tiene una Biblia, mi hermano, acompáñeme al capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 y 36, dice de esta manera, dice la palabra del Señor, mirad también por ustedes mismos, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo hablando, mirad también por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, hablando de los borrachos, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, dice la palabra del Señor, tibios hipócritas, en aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice, velad pues en todo tiempo, no cada 8 días como hacen los religiosos, y muchos cristianos, entre miles de comillas, también hacen lo mismo. Solamente yendo a la iglesia como si fuera un club social. Vámonos para la iglesia allá. Y por ende le metemos un billetico allá, pues para que el Señor me perdone todo lo que hice entre semana. Eso lo hacen los religiosos, mi hermano. Dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, de todas las cosas que vendrán, y no solamente eso, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ser dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre, ser dignos de estar de pie delante de mi Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de otra persona, mi hermano. Y la palabra del Señor nos dice claramente que los que tienen que velar y orar para escapar somos nosotros los creyentes. Y no es de caucho, sino todos los días. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que los que tienen que velar y orar para escapar son los creyentes y no los perdidos que no saben nada del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no escaparán de todo lo que viene. Muchas iglesias, hermano, ya no hablan del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y otros dicen, mi Señor Jesucristo no habló de eso. Lo acabamos de decir hace poco. Y es menester de nosotros, al igual que Noé, 120 años llevando el mensaje, hermano, nosotros tenemos que llevar el mensaje. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo pronto va a ser arrebatada al cielo, mi hermano, y usted se va a quedar. Usted se va a quedar. Y yo no le recomiendo que se quede. Iglesias, hermano, como lo dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, y yo sé que tienes una Biblia, y en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido que la tomes y busques Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, y empecemos en el verso 1 hasta el 6, dice la palabra del Señor.
escribe al ángel en la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, hermano. Aquí están hablando con todos nosotros. Estamos hablando con todos nosotros. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero estás dentro de la iglesia. Estás dentro de la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Proclamas ante el mundo, yo soy cristiano. Ahí dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lo tienen lejos de mí. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Pero me dice mi Señor Jesucristo, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, porque yo sé que tú has recibido el mensaje. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y no solamente guárdalo, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oh, mi hermano, es el momento de ponernos a cuenta delante del Señor. Y muchos hermanos dentro de las iglesias los invita a uno a llevar la palabra del Señor en la calle, y mucha gente, no, es que la iglesia no está preparada para recibir personas, mi hermano. Hay muchas personas que están allá listas para recibir el mensaje, solamente que la iglesia está dormida, la iglesia está muerta. Mucha gente en las iglesias están yendo a la iglesia, pero todavía no se han dado cuenta que su nombre está borrado del libro de la vida. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 3, en el verso 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no dice a los inconversos, sino a la iglesia. Y es lamentable, hermano, es vergonzoso que muchos hermanos, entre miles de comillas, hermano, se creen los dueños de la iglesia. La iglesia es de mi Señor Jesucristo, hermanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llevar la bendita palabra del Señor. Muchos predicadores, hermano, y falsos profetas y falsos apóstoles que han salido últimamente. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Muchos hablan de un avivamiento impresionante antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto, mi hermano, y hay que decirlo sin temor alguno, lo cierto es que tal avivamiento no existe. ¿Por qué? Porque por concebirlo en su carnalidad, y ceguera, lo que abunda hoy en día en las iglesias es la tibieza, la incredulidad y la desobediencia a Dios. ¿Por parte de quién? De los mismos creyentes. Esos creyentes, hermano, que andan en las iglesias, metidos en las iglesias, y aún todavía andan pecando. ¡Qué vergüenza delante de Dios! Debemos arrepentirnos de todo corazón, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él lo está buscando. Por eso la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, no está hablando de María, no está hablando de nadie más, está hablando, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hay que hacerlo, hermanos. Pero, hermano, vemos una iglesia inmadura.
Una iglesia inmadura, hermano, una iglesia carnal que no está preparada, hermano, para irse en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco, y lo digo claramente, lleno del Espíritu Santo, tampoco está preparada para soportar la persecución, las masacres que se avecinan contra los creyentes. No están preparados para irse ni tampoco para quedarse. Por eso la palabra del Señor, hermano, en el Apocalipsis, hermano, porque aquí esto es con palabra de Dios, la que sustenta, la que avala. Todo lo que sale por mi boca es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que está plasmado en la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Vamos a leerlo hasta el 12. Dice la palabra del Señor. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro. No sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. El que es injusto, mire, tenga en cuenta este capítulo. Guárdelo, estos versículos, guárdelos en su mente y en su corazón. Porque esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias. Y Dios quiera que este mensaje llegue a las personas inconversas, que están en iglesias que no son iglesias, que son organizaciones religiosas. Y espero en el nombre de mi Señor Jesucristo este mensaje llegue a su corazón. Porque mucha gente que son justos, la palabra del Señor le dice, pues, si siendo justo crees tú que te vas a salvar, pues sé justo todavía. Aquellas personas que son inmundos, que andan en la inmundicia, en la lascivia, creyéndose lo que no son, percibiéndose lo que no son, como el gallo que se percibe ser gallina, entonces percibiéndose lo que no son, andan en la inmundicia, entonces cree que siendo inmundo se va a salvar. La palabra de Dios le dice, sea inmundo todavía. Pero también hay otras personas que se creen buenos, se creen justos y creen que por ser buenos y justos se van a salvar. La palabra del Señor dice, pues practique la justicia todavía. Vámonos al versículo, capítulo 22 del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10-12. Dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, mire que no lo dije yo, lo dice el Espíritu Santo de Dios, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. No sea cristiano tibio. El que es santo, santifíquese todavía. Dice mi Señor Jesucristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Santifíquese todavía, que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Y al ser santificado, sea santo, porque el que nos llama es santo. No está llamando cualquier persona. Está llamando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Oh, mi hermano, esto es hermoso. Es hermoso, hermano. La misma palabra nos habla claramente, porque esto no son palabras que yo me estoy inventando, hermano. La misma palabra nos advierte que no todos los miembros, escuche bien, no todos los miembros de la iglesia se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Al contrario, mi hermano, la mayoría se van a quedar pasmados. Con el pastor y toda su familia a bordo se van a quedar pasmados. ¿Por qué? Porque ellos no sirven para Dios ni para el diablo. Se puede decir así, hermano. Y lo digo porque el diablo, que Dios lo reprenda, él sabe muy bien quién es Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan.
Y el mundo y los que se creen cristianos, yo soy cristiano y me voy a ir y te vas a quedar y te vas a ir al infierno. No, hermano, hay que ser humildes. Cristianos que están batallando contra el diablo, peleando contra el diablo, que Dios los reprenda, pero no tienen a Dios en su corazón. Cristianos y mucha gente que cargan una cruz en el pecho, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¡Qué vergüenza! Muchos de ellos se van a quedar, hermanos. ¿Y por qué digo, hermano, que no sirve ni para Dios ni para el diablo? ¿Por qué? Porque ante la tibieza, esa tibieza del creyente, Satanás mismo, que Dios lo reprenda, él mismo dirá, si que es capaz de serle infiel a Dios, que es el amo, el Dios todopoderoso, ¿qué no me hará a mí este tibio hipócrita? Hablando de Satanás, que es una criatura que está condenado al lago de fuego. No está condenado al infierno, él está allá deleitándose. Está condenado al lago de fuego. Yo sé que tú tienes una Biblia y si me acompañas al capítulo 24 de San Mateo, versículo 40 al 44, vamos a leerlo claramente. Dice, entonces estarán dos en el campo, porque estamos hablando de que muchos en las iglesias se van a quedar. Dice la palabra del Señor, entonces estarán dos en el campo, en la iglesia. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Dos mujeres estarán en la iglesia. La una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, mi Señor Jesucristo dejó plasmado en este libro más o menos cuándo iba a venir. No dio la fecha exacta, como lo han dicho años atrás y hace poquito muchos de por ahí organizaciones religiosas que dijeron que el arrebatamiento iba a ser el 17 y el 18, 2 días para el arrebatamiento, para llevarse de la iglesia. Si la misma palabra nos dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y que venían ahí muchos, allá cayeron, y por la palabra del Señor, mirad que no seáis engañados. Muchos entregaron sus casas, regalaron sus cosas, sus coches, todo, porque supuestamente el arrebatamiento iba a ser el 17 y el 18. Y no sabían ni cuándo, porque unos decían el 17 y otros que el 18, y ahí se quedaron. Pero por eso nos dice, hermano, por tanto también ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que usted no piensa. Cuando dice aquí la palabra del Señor que va a venir como un ladrón, dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. El ladrón no te manda un WhatsApp. El ladrón no te manda un mensaje, a las 7 de la tarde te caigo a que te voy a robar, aunque hoy en día la maldad se ha multiplicado tanto que hasta eso está sucediendo. Le mandan una cartica a las familias, ve, si no pagas esto, va a pasar aquello es la famosa vacuna. Y es lo que está ocurriendo, hermano, hoy en día, que muchas iglesias, en muchas iglesias, muchos de los creyentes cristianos se van a quedar. Acompáñeme, tome su Biblia, hermano, o apunte estos versículos. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos que son poderosos, ya que nos van a decir claramente, dándole la estocada final a este mensaje, por decirlo coloquialmente. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas,
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Wow, esto es hermoso. Tome en cuenta este pasaje, mi hermano querido. Tome en cuenta este pasaje, guárdalo en su mente y en su corazón. Aquí vemos, hermano, en este pasaje que las 10 vírgenes sabían todas. Las 10 vírgenes, todas eran vírgenes. Todas. Por decir, todas estaban bautizadas, todas habían recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, todas estaban en la iglesia. Todas eran vírgenes. Y sabían que el Señor vendría. Así como nosotros, que de una u otra manera, sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento. Muchos lo saben que el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Todo el mundo lo sabe. Pero aquí estamos viendo que 5 de ellas fueron sabias y tenían aceite en sus lámparas y fueron tan inteligentes estas 5 que tenían de sobra. Y aquí la simbología es que el aceite es el Espíritu Santo de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Estar llenos y tener fe. La fe suficiente, como lo digo yo claramente, muchas veces lo digo. Esa fe a prueba de balas. A prueba de dardos. Esos dardos que lanza el enemigo todos los días. Estar llenos de eso, hermanos. Estamos viendo, hermano, así también hoy nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo durante este tiempo. Porque estamos en los tiempos peligrosos, hermano, en estos tiempos en que en cualquier momento, y lo digo con todo el corazón, en cualquier momento va a venir mi Señor Jesucristo, va a sonar esa trompeta, nos va a esperar ahí arriba en el cielo. Esa trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para reunirnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Pero hablando de estas vírgenes, hermano, las otras 5, que eran también vírgenes, esas 5 negligentes, tibias, hipócritas, no estaban preparadas para recibir al Señor. Pero estaban yendo a la iglesia. No estaban preparadas para recibir al Señor. Así también sucede hoy en día con muchos hermanitos, entre miles de comillas, y me disculpan que lo haga constantemente, hermanitos que no cumplen la voluntad de Dios. No cumplen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es resumida en algo tan simple que yo sé que es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos obtener. Algo tan simple que es vivir en santidad, esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para irnos así para siempre con el Señor. Y lo digo que resumido en esto, si usted me acompaña a Hebreos, el libro capítulo 12, versículo 14, donde la palabra del Señor nos dice claramente, seguir la paz con todos. Wow, que es difícil hoy en día. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo lo podemos conseguir. El enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el mensaje claro, contundente para todos y cada uno en las iglesias. Porque el Espíritu Santo habla a las iglesias, no a los inconversos. Y ojalá que este mensaje llegue a esas personas que están metidas en esas organizaciones, en esas sectas satánicas, que básicamente como son los testigos de Jehová. Porque hay que hablarlo como es. Hay que hablarlo como es. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 8. Mire como dice, resumida, vivir en santidad. Dice, porque hay que tener el corazón limpio delante de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Y por eso, mi hermano querido, tenemos que hacer énfasis en este verso, en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 25, el verso número 5. Si usted me acompaña, yo sé que usted tiene la Biblia, búsquelo ahí. Dice la palabra del Señor, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Por eso, mi hermano,
El hecho de que estemos llenos del Espíritu Santo, hermano, no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Porque esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escuchó bien. Hermano, hermana, escuchó bien. Mire la desgracia que ocurre hoy en las iglesias. Esas vírgenes se durmieron, así como hoy en día la iglesia, hoy en día duerme en un manto de tibieza, carente de santidad, carente de humillación ante el Señor. Y por eso el Señor insta a velar en todo tiempo, no cada 8 días. Insta a que enviemos la palabra del Señor todos los días, a que escudriñemos su palabra, porque la palabra del Señor mismo lo dice. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y moraremos con Él. Por eso aquí en este sitio pequeño, vive el Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a morar el Señor. La palabra del Señor nos insta a que despertemos, porque nos dice claramente que estamos dormidos. Efesios capítulo 5, versículo 14 y 16, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, hermano, hermana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya llegamos, hermano. Y este verso, hermano, este mismo verso donde dice, y tardándose el esposo, este mismo verso implica además que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se está retrasando un poquito más de tiempo, donde dice, y tardándose el esposo. Mi Señor Jesucristo ya debió haber venido por su iglesia. Ya debió haber venido por su iglesia. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Él está haciendo que antes de esto, que Él está dando un poquito de tiempo al mundo y a la iglesia para que se arrepientan, para que tomen en serio la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12, dice, y esto conociendo el tiempo, esa es la palabra del Señor, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, que cuando creíamos. La noche está avanzada, dice la palabra del Señor, y se acerca el día. Dice, desechemos, tiremos a la basura, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Agarremos la antorcha, que es la palabra de Dios, hermano. Estamos viendo en este pasaje que se debería de hablar constantemente en las iglesias de la parábola de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes. Y para colmo de males, llega el esposo, llega mi Señor Jesucristo, estamos hablando, llega el Señor, se lleva a la iglesia y mire lo que pasa. Llega el esposo, se encuentra una iglesia tibia. Muchos no podrán irse, como lo hemos dicho, con mi Señor Jesucristo cuando Él venga a recoger su iglesia. Estarán en serios problemas, serios y grandes problemas, pidiendo aceite a sus hermanos. Pero ya será demasiado tarde. Cuando el arrebatamiento llegue, hermano, ya no hay tutaina que valga. Cuando la persona muere y se fue sin Cristo en el corazón, ya no hay tutaina que valga que lo saque de ahí del infierno. No lo va a sacar nadie. Entienda eso. Por eso la palabra del Señor lo dice en Mateo capítulo 25, hablando de estas vírgenes que se quedaron. Dice, a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron de una y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo de esta manera, mire cómo eran tan sabias,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces después, vea lo que pasó. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas mi Señor Jesucristo respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. De cierto os digo que no los conozco. Por eso mi Señor Jesucristo hoy en día le dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Despiértese, hermano. Es el momento, debemos de ser fieles delante del Señor. Es la única solución. Es nuestro pasaporte para irnos en el día del arrebatamiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pasaporte es ese. Vivir en santidad todos los días, escudriñando la palabra del Señor y tomando, hermano querido, llenarnos de ese aceite que es el Espíritu Santo y tener la antorcha de la salvación, que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 35 dice claramente su lema: Dios te bendiga. Dice Lucas capítulo 12, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, hermano. Multipliquemos nuestros talentos constantemente, esos talentos que nos fueron dados, y seamos excelentes mayordomos. Seamos excelentes mayordomos, no nos durmamos. El hecho, hermano, mi Señor Jesucristo les está dando muchos talentos a hombres y mujeres, nos está llenando el Espíritu Santo, y muchas iglesias están dormidas y nos están llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de las redes sociales. Yo soy un pesado, yo lo digo claramente, soy un pesado. Todos los días envío un devocional por las redes sociales. Pero mi hermano, el Señor me ha salvado de tantos, hermanos, de las balaceras, de los apuñalamientos, de los accidentes de tránsito, de 2 cánceres, mi hermano. Yo ya debería estar muerto, pero yo vivo hoy en día por la gracia y la misericordia de Dios, y a Él le voy a servir hasta el último instante de mi vida. Hasta el último instante de mi vida voy a servirle al Señor, hermano. Y por eso, hermano, los talentos que el Señor me ha dado, como dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 25, versículo 20 y 21, dice: y llegando el que le había recibido 5 talentos, porque el Señor no me ha dado talentos, y lo voy a poner en práctica para el Señor. Dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mi Señor Jesucristo le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Seamos buenos siervos. Si el Señor te ha dado un talento, ponlo a trabajar en la obra del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados delante del Señor, como lo dice Lucas capítulo 12. En el verso 43 dice la palabra del Señor: bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, porque el Señor viene a gobernar 1000 años, mis hermanos. Y nosotros vamos a gobernar 1000 años con Él, con su iglesia, con esa iglesia que Él se va a llevar, hermano. Y yo sé que a muchos les va a poner en sitios para gobernar con Él. A mí que me pongan por allá de jardinero o a hacer cualquier cosa para mi Señor, yo hago lo que sea. Por eso, y en verdad os digo que le pondré sobre todas sus bienes. Pero mire lo que va a pasar con aquellos que no están haciendo su trabajo. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, porque muchos siervos, entre comillas, le hacen caso al corazón. Y sabemos que, hermano, engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra del Señor. Dice: pero mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a los hermanos de la iglesia, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que él no espera y a la hora que no sabe,
y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Oh, mi hermano, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es el momento, mi hermano, de decirle al Señor, sí, heme aquí, mándame a mí, Señor. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, mis hermanos. El Señor ya viene pronto y es el momento de ponernos a cuentas con el Señor, mi hermano querido. Lo hemos dicho hasta la saciedad. El Señor viene por su iglesia. Volvemos a repetir estos versículos donde en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, mi Señor Jesucristo hablando, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y así no fuera yo lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ustedes, también estén. El arrebatamiento es muy claro, mi hermano. Por eso yo le digo claramente, mi hermano, porque si me voy, hermano, yo sé que soy del Señor. Si vivo, del Señor soy. Si muero, del Señor soy. Por eso, mi hermano, yo no le tengo miedo a la muerte, mi hermano. Y por eso, como consejo, yo le digo a aquellas personas que están con una enfermedad, le digo a mi mamá, a mis tíos, a mis tías, que si están con una enfermedad, reciban a Cristo en el corazón. Y si el Señor, hermano, como a la mamá de mi hijo que también tiene cáncer, y muchas personas, Orlandito, a su esposa Carmen, a su hija, a su hija también, que están enfermos, hermano, a mi tío David allá en Colombia, un saludo muy especial para Siria también y sus hermosas hijas, mis primas, para todos aquellos que están enfermos, para ti, Mónica, allá en España, para ti, Mayerlin, para todos los que tienen cáncer, para mi hermana Yanea, allá en España también. Para aquellos que están enfermos, para Angie. No les dé miedo. Ponga todo en manos del Señor. Que el Señor, si tiene misericordia a ti, te va a sanar. Pero lo más importante aquí es tu alma. Es tu alma, recibe a Cristo en el corazón. Recibe a Cristo en el corazón y si el Señor te va a llevar, gloria a Dios. Si te mueres mañana con Cristo en el corazón, si yo me muero con Cristo en el corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo sé y creo plenamente en esa promesa del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, yo sé que usted conoce el versículo, acompáñeme, usted tiene una Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recuerde que si usted se fue con Cristo en el corazón, usted no murió. Los que mueren son los que se van sin Cristo en el corazón. Los que mueren son aquellos que son borrachos y mueren en un accidente de tránsito. Ellos sí mueren, ellos van al infierno. Y eso hay que decirlo, porque muchas organizaciones religiosas no hablan del infierno. Y como lo he dicho desde el principio, el mismo libro que habla del cielo también habla del infierno. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que se han ido sin mi Señor Jesucristo. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron con Cristo en el corazón. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía, mi hermano. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Ellos son bienaventurados, van a ser primero. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él no va a entrar hasta la tierra. Sonará la trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos listos, preparados, los que tengamos aceite en nuestras vasijas, en nuestras lámparas, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Recuerda, mi hermano, que cuando suena la trompeta, el Señor nos espera en el aire. Nos va a rescatar de todo lo que viene, de la tribulación y gran tribulación, de los sellos del Apocalipsis, de las trompetas del Apocalipsis, de las copas, sendas copas de la ira de Dios. Y no solamente eso, lo que hablaron los 7 truenos, que le dijo el ángel, no escribas, le dijo a Juan, no escribas eso porque hoy lo tengo preparado para los últimos tiempos. Por eso, mi hermano, esto no va a ser como mucha gente lo dice, que es que eso es lo que van a decir ellos. Nosotros no vamos a viajar en un avión, en un cohete, no vamos a hablar. No, mi hermano, esto va a ser así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Acompáñeme, yo sé que usted tiene la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser así a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios, mi hermano. Esto es hermoso. Esto es hermoso conocer este mensaje. Este mensaje usted lo tiene que saber. Usted tenía que saberlo y por eso hoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo se lo entrego, mi hermano, porque es menester de nosotros llevar la bendita palabra del Señor. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 5, ya vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor. Respondiendo entonces mi Señor Jesucristo y le dijo, de cierto os digo, quiere decir que no es mentira, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí están las dos personas, échale ojo, ya hablamos mucho del Espíritu Santo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que ustedes os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Escuchen bien. A los que quiere da vida. Porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no ama al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice mi Señor Jesucristo nuevamente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, mi hermano, si tú estás muerto en sus delitos y pecados todavía, así estés dentro de una iglesia, escuche la palabra del Señor. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Nuevamente, con toda la sinceridad del mundo, dice mi Señor Jesucristo, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. Mi hermano querido, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar por todos los que tuvieron la oportunidad y tomaron un poco de su valioso tiempo para entrar. Angie, Dios te bendiga. A usted y a toda su familia. Zulema, Dios te bendiga. Para usted, su esposo y toda su familia, su hermoso hijo, para toda su familia, aquí en vuestros países. Un saludo muy especial y bendiciones en el nombre de mi Señor Jesucristo. Para todos los que van a escuchar este mensaje, compartan este mensaje, es de vital importancia. Mi Señor Jesucristo pronto viene, pronto sonará esa trompeta.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, compartan ese mensaje, no se queden con este mensaje ahí en su teléfono, envíelo, compártalo, va a llegar el momento, hermano, el momento ya ha llegado. La palabra del Señor está siendo vilipendiada, hermano. Muchos mensajes ya no están llegando porque para el mundo este hermoso libro se ha convertido en su enemigo. El enemigo del mundo es este libro. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Y por eso se ha convertido el enemigo del mundo. Y si tú tienes y estás lleno del Espíritu Santo, comparta ese mensaje antes de que sea demasiado tarde para muchas personas que están en el mundo, incluyendo tu familia. Incluyendo tu familia. Despertémonos, hermanos. Es el momento. Vamos a orar por todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar por todos los enfermos. Vamos a orar por todas aquellas personas que trabajan en los hospitales, médicos, enfermeras, aquellos que trabajan dentro de los hospitales, que hacen un arduo trabajo, porque muy pronto van a tener mucho más trabajo que el que se vio en el 2019. La palabra de Dios misma lo dice, que habrá hambres, terremotos, pestes. Entonces hay que creerle a la palabra del Señor. Vamos a orar por todos los enfermos, por todos los que tienen cáncer, por todos los que tienen SIDA, por aquellos que están pasando por una cantidad de enfermedades que han sido opacadas por esos virus que hoy en día están llegando. Porque el SIDA, mi hermano querido, lo que han hecho, mi hermanito querido, y se lo digo de verdad, como tanatólogo y técnico y sector, como persona que ha trabajado con médicos, se lo digo que lo único que han hecho es cambiarle de nombre al SIDA. Le han cambiado de nombre y los nombres ustedes lo conocen porque han salido básicamente en todas las plataformas. La palabra del Señor hay que recibirla con gozo en el corazón porque ya llegó el momento, hermano, de que, como dice la palabra, que iba a llegar el momento que en aquel tiempo iba a haber hambre y sed de la palabra del Señor. No hambre y sed de pan y de comida, no, hambre y sed de la palabra del Señor. Ya muchas veces vamos a enviar un mensaje, entonces dicen que es que muchas personas han mandado allá y dicen, no, que es que yo no quiero escuchar eso y esto, entonces justifican lo injustificable para que el mensaje no llegue. Ahora usted va y busca mucho contenido de la Biblia y entonces la misma plataforma te dice, no tenemos información de lo que estás preguntando. Mi hermano querido, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar también por el pueblo de Israel. Yo se lo digo a mucha gente, mi hermano, de que hay que amar a Israel. Esta palabra fue escrita por judíos, hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Mi Señor Jesucristo, judío, Rey de los judíos. Hay que orar por el pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice que el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Ya hemos visto muchos ejemplos de personas que han osado maldecir a Israel. Y ya nos hemos dado cuenta cómo han terminado. Oremos por todos nuestros pastores. Por todos nuestros pastores. Dios los bendiga a todos y cada uno de nuestros pastores. Al pastor, el pastor Mata, Dios lo bendiga donde esté, en Bakersfield, en España, Dios lo bendiga. Un saludo también, bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo al pastor Homero Hernández, al pastor Humberto Hernández, al pastor Misael, Dios lo bendiga. Al pastor Freddy, Dios lo bendiga. A todos nuestros pastores, Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Al pastor Joel, allá en Centroamérica, Dios lo bendiga. Al pastor, es que se me van los nombres. A todos mis amados pastores, Dios los bendiga. A todos y cada uno de ellos. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, tu siervo, poderoso Dios, lleno de tu Santo Espíritu, Señor, ha entregado este mensaje, Señor. Como semilla, Señor, ha quedado sembrada en el corazón de estas hermosas personas, Señor, que tuvieron a bien de sacar un poquito de su valioso tiempo, Señor,
Esa semilla ya quedó sembrada ahí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo a esta persona, a este hermano, Señor, de pecado. Que sea tu Santo Espíritu convenciéndolo de que todavía anda en pecado, Señor. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, yo te pido que ese mismo Espíritu Santo de Dios lo conduzca a la verdad, esa verdad inmutable, esa verdad que es mi Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice en palabras preciosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Padre Santo, te pido, Señor, por mi hermana Alicia, mi amada esposa, poderoso Dios, te pido por nuestros hijos, Señor, por todos y cada uno de ellos, si han cometido pecado, Señor, ponlo, Señor, en nuestra cuenta, Señor. Nosotros vamos a estar intercediendo por ellos cada día, oh Padre Santo. Te pido, Padre, por mi mamá, Señor, por Olmedo, por todos mis hermanos, por todos mis cuñados y por todas mis cuñadas, por toda la familia Palomares, Padre Celestial. Te pido por toda la familia de mi esposa, Señor. Te pido por la familia de mi hijo, Señor, por su mamá que tiene cáncer, por todos los enfermos de cáncer, poderoso Dios. Te pido, soberano Dios, por aquellas personas que todavía andan, Señor, deleitándose entre miles de comillas en el pecado, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. Padre Santo, te pido por ellos, poderoso Dios, para que ellos busquen del Señor y que se sometan, como dice la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él y todos sus demonios y todos sus vicios huirán de nosotros, como lo hizo con este siervo tuyo, Señor. Úsame más y más, Señor, que este siervo, Señor, lleve la palabra con denuedo, Señor, a todas aquellas personas que lo necesitan en este momento, poderoso Dios. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, por tu pueblo, Santo Israel. No lo abandones, Señor, sabemos que tu palabra se está cumpliendo porque estamos en principio de dolores, Padre. Te pedimos, Señor, y bendecimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo a tu amado Hijo, a tu amado pueblo Israel, Señor. Bendecimos, Señor, a todas las personas, Señor. Bendecimos este mundo. Ten misericordia a este mundo perverso, Señor. Este mundo que está echado a perder. Lleno de tu Santo Espíritu, Señor, yo te doy gracias. Yo te alabo y te bendigo, poderoso Dios. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Un saludo muy especial a todos y cada uno, hermanos, les amamos con todo el corazón. Un saludo muy especial de mi hermana Alicia, mi amada esposa. Para todos y cada uno de vosotros, les amamos con todo el corazón. Recuerden, hermanos, que si llega el arrebatamiento y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Les amamos con todo el corazón y los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, rica y abundantemente, a todos y cada uno de vosotros. Dios los bendiga.